Bueno, vamos a 1 Corintios, capítulo 16. 1 Corintios, capítulo 16. Y vamos a proseguir dentro de lo que hemos estado hablando. Recordemos que el capítulo 16, en esencia, son las instrucciones y saludos finales del apóstol Pablo, pues a la iglesia en Corinto, ¿no? Entonces, habíamos dicho que Pablo se propone a estar con los hermanos, ¿no? Cuando leíamos del versículo 5 al 7, dice: iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir. ¿Sí? Él quería, según el versículo 7, dice: porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. Dice: pero estaré allí en Éfeso hasta Pentecostés. Es decir, Pablo no quería andar con afanes en Corinto. Él quería primeramente pasar por Macedonia y pues una vez cumpliese su labor en Macedonia, entonces iría a Corinto a pasar tiempo con ellos. Habíamos dicho por qué Pablo quería estar más tiempo con los corintios, porque los corintios, debido a sus problemas, necesitaban más cuidado, necesitaban más atención. Entonces Pablo quería ir seguramente a corregir muchas cosas que no estaban andando bien en Corinto, por eso él necesitaba tiempo. Con los macedonios no iba a pasar tanto tiempo porque ellos eran más maduros, de acuerdo a lo que leemos en el libro de los Hechos y lo que podemos ver en las cartas. Eran personas maduras, no tenían los problemas que sí tenían los creyentes de la ciudad de Corinto. Vemos entonces esto en cuanto a Pablo querer pasar buen tiempo en Corinto. Luego habíamos visto versículo 8 al versículo 9. Luego de esto, entonces, veíamos en esencia, dice: pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo está escribiendo la carta de Corintios, esta que estamos leyendo. ¿Desde dónde la escribió? La escribió desde Éfeso. Era una ciudad pues al otro lado del mar Mediterráneo, es decir, ellos estaban en Acaya, la provincia, estaban en Grecia en esencia, y Éfeso era una ciudad de la provincia de Asia, es decir, lo que hoy conocemos como Turquía. Así se le conocía a esa provincia, la provincia de Asia. O sea que Pablo estaba algo distante de los corintios, estaba en Éfeso, y dice que no se iba a mover de Éfeso. ¿Por qué? Porque se le había abierto una puerta grande y eficaz. ¿Qué significaba la puerta grande y eficaz? De acuerdo a lo que ya le habíamos leído en 2 Corintios capítulo 2 del 12 al 13, y habíamos visto también en Colosenses capítulo 4 versículo 3, habíamos mencionado que la puerta grande y eficaz es la oportunidad de ¿qué? De predicar el evangelio. Entonces Pablo quería aprovechar esa oportunidad en Éfeso y pues no iba a viajar por lo pronto a Corinto, ¿sí? Recordemos que Éfeso era la tercera ciudad más grande en cuanto al número de cristianos, el tercer centro más importante del cristianismo, después de Jerusalén y después de Antioquía. Bien, y ahora vamos a hablar de Timoteo. Luego, a continuación, entonces, Pablo habla de la honra para con Timoteo, su discípulo amado. Era un joven, sin embargo era un colaborador de Pablo, un hombre muy maduro, y podemos verlo del versículo 10 al versículo 11 de 1 Corintios 16. Entonces mencionamos y vemos allí: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco. Dice:
sino encaminadlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Entonces, ¿quién era Timoteo? Ya habíamos dicho, era un joven ministro, hijo de padre griego, pero de mamá judía. Aún su abuela, también creyente, le inculcaron al muchacho pues las cosas de Dios, y Pablo finalmente se lo lleva pues para que lo acompañe en sus viajes y en su ministerio. Entonces Timoteo fue de gran ayuda en el ministerio de Pablo, ¿sí? Bueno, dice que nadie le tuviera en poco. ¿Por qué? ¿Qué razón habría para que le tuviesen en poco? Habíamos mencionado que por ser joven, de pronto las personas, los creyentes en la iglesia en Corinto, pues no lo considerarían como una autoridad. Entonces Pablo les dice, no lo tengan en poco, sino encamínenlo, ¿cierto? De hecho, Pablo le escribe a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud. Creo que en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 12. Entonces, ¿qué recomienda a los corintios? Que traten bien a Timoteo. Porque Timoteo, según vemos en el versículo 11, dice, era de gran ayuda para Pablo. De hecho, ya había hablado anteriormente de Timoteo en 1 Corintios, recuerda, se había referido a Timoteo. Cuando nosotros pasamos por el capítulo 4, versículo 17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Timoteo era una persona digna de confianza, de la absoluta confianza de Pablo. ¿Esto qué tiene que ver con nosotros? Bueno, somos personas dignas de confianza, fieles, sobre la cual se pueda delegar una responsabilidad en el ministerio. Es decir, personas que si nos dicen, por favor necesito que ore por determinada situación, por favor necesito que colabore en la iglesia en tal situación, por favor necesito que esté, ¿cierto?, involucrado, dirija la oración. Es decir, se le pueden delegar cosas porque una persona pues en tal caso sería fiel, y eso es lo que se espera en nosotros, que al igual que Timoteo, nosotros también seamos personas fieles, dignas de confianza, que cuando el Señor requiera nuestra ayuda en el ministerio, en el cuerpo de Cristo, no necesariamente en las reuniones, pero sí en el cuerpo de Cristo, pues podamos decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Bien, entonces vamos ahora al versículo 12 y hablemos de Apolos. Apolos, versículo 12. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Quién era Apolos? Para hablar de Apolos nos habíamos remitido a Hechos capítulo 18, del 24 al 28, en donde habíamos visto, digamos, cómo aparece Apolos en la escena bíblica, en la escena neotestamentaria. Dice que él era procedente de Alejandría, o era nativo de Alejandría. Sin embargo, a él se le inculcó el camino del Señor desde muy joven. Recordemos que Alejandría era un centro intelectual, allí había una biblioteca, creo que era la biblioteca más grande que había en el mundo antiguo. Era el centro intelectual, ¿cierto? Como decir hoy Harvard, Oxford, Cambridge, ¿sí? Era entonces para que él, entonces Alejandría. Entonces Apolos creció en una ciudad donde se le hacía culto al conocimiento, a la filosofía, al intelecto, pero eso no fue excusa para que se apartase del Señor. Él fue criado en el camino del Señor y más adelante fue un hombre que fue fiel a lo que había conocido, ¿no? Habíamos dicho de Apolos que era un hombre que tenía conocimiento de Dios, varón elocuente, poderoso en las Escrituras, un hombre que había conocido, dice, hasta el bautismo de Juan. De ahí no conocía más. Sin embargo, dos hermanos, Priscila y Aquila, dice que lo tomaron aparte y le explicaron más exactamente el camino de Dios. ¿Y qué hizo Apolos? Apolos recibió de ellos, es decir, no fue orgulloso. Ese es un aspecto que podemos resaltar de la vida de Apolos. Podemos resaltar que Apolos fue un hombre que a pesar de su conocimiento no se cerró a que otros hermanos le instruyesen. Tuvo la humildad, aun siendo un varón poderoso y elocuente, de recibir el evangelio de manera completa por parte de Priscila y por parte de Aquila, esta pareja que también eran
fuertes colaboradores de Pablo y a los cuales haremos referencia más adelante. Entonces hablaremos más adelante de ellos, pero por lo pronto estamos refiriéndonos a Apolos, ¿sí? Y Apolos también por un tiempo estuvo en Corinto. Sin embargo, para cuando Pablo escribe esta carta, Apolos no estaba en Corinto y Pablo deseaba que Apolos estuviese en Corinto, ¿no? Entonces, pues Apolos podemos ver que era un líder preeminente en la iglesia. Era, pues, digamos, un hombre líder, una cabeza visible en el cristianismo, a tal punto que se generaron una serie de divisiones en la iglesia de Corinto y algunos decían que eran de Apolos, otros decían de Pablo, otros decían de Cefas y otros, pues más presuntuosos, pues decían que eran de Cristo. O sea que Apolos era un hombre que tenía adeptos, que tenía seguidores, pero los corintios, pues más bien de manera inmadura, se aferraban a uno o a otro siervo, como si Pablo y Apolos estuviesen en contra. Entonces Apolos era una persona preeminente, o prominente más bien, en la iglesia primitiva. Era un hombre que tenía conocimiento de las Escrituras, una persona muy útil, a la cual Pablo aquí hace referencia, ¿sí? Entonces podemos ver este principio en la vida de Apolos, ¿no? Ahora, Apolos tenía un ministerio enfocado, habíamos dicho, más que todo en la edificación de las iglesias ya plantadas. O sea, ¿qué hacía Pablo? Pablo, creo que el fuerte de él eran las dos cosas: fundar iglesias y supervisar iglesias. Mientras que el fuerte de Apolos, por lo que estamos leyendo, era más bien el confirmar y consolidar las iglesias, es decir, llevar a los hermanos y a los creyentes a madurez. Es lo que habíamos identificado en 1 Corintios capítulo 3, del 4 al 6, cuando el apóstol Pablo se refiere a que Apolos hace una cosa, pero Pablo hace otra. Y sin embargo, no son personas que se contradigan o que estén en conflicto. Son personas que trabajan de manera complementaria. Pablo hace una cosa, pero Apolos hace otra. 1 Corintios capítulo 3 dice desde el capítulo 3, desde el versículo 4 al versículo 6, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? O sea que cuando hay divisiones en las iglesias o cuando hay partidarios de uno u otro siervo, eso es una señal de inmadurez. Dice el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces el mérito se lo lleva el Señor, pero Pablo hace una cosa y Apolos otra. ¿Qué hace Apolos? Riega lo que ya fue sembrado. Esto nos da a entender que probablemente el énfasis de Apolos, más allá de plantar iglesias o evangelizar, era el edificar y afirmar las iglesias, afirmar los creyentes. Un hombre muy útil en el ministerio, así como lo leímos en el libro de los Hechos anteriormente, ¿no? Entonces vemos este punto en la vida de Apolos. Y bueno, también habíamos dicho que el apóstol Pablo había colocado a Apolos como ejemplo de humildad. Ejemplo de humildad. 1 Corintios capítulo 4, versículo 6, habla de la humildad que el apóstol Pablo pues estaba resaltando en la vida de Apolos. Capítulo 4, versículo 6 dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces Apolos era ejemplo de humildad, un hombre que aunque sabía mucho, era un hombre humilde, ¿no? Bien, entonces habíamos extraído otro principio de Apolos. ¿Cuál fue? Habíamos dicho que aunque Apolos creció en una ciudad pues con filosofías, culturas e incluso
puede ser que religiones distintas, eso no fue obstáculo para que Apolos creciera en el conocimiento de Dios y se definiera por el conocimiento de Dios. Es decir, no dejó que las cosas que se veían no dejó que las cosas que se veían en esa ciudad le afectaran e interrumpieran su comunión con Dios, ¿cierto? Entonces podemos ver esa característica en la vida de Apolos, un hombre que se mantuvo firme a pesar de la cultura que lo rodeaba. ¿De quién decíamos que nos acordaba esto? Decíamos que esto era similar a lo que ocurrió con Daniel. Daniel, aunque estuvo en un ambiente pues de idolatría, porque Babilonia, ¿cierto? Era, pues de hecho ya hemos identificado en Apocalipsis, ¿se acuerda? Babilonia antigua era la cuna del paganismo. Y allí se difundieron pues todos ese tipo de religiones y todo ese tipo de ídolos, todo eso se expandió hacia las demás culturas y civilizaciones, los demás pueblos. Sin embargo, Daniel no se contaminó con la comunidad del rey, con la comida del rey. O sea, él permaneció firme en sus convicciones. ¿Qué también ocurrió con Apolos? Aunque estuvo en una ciudad que tenía muchas filosofías y quizá mucho tipo de teorías y conocimientos que no tenían que ver con el cristianismo, Apolos se mantuvo firme. Entonces es importante que tomemos ejemplo de esto. Aunque estamos en el mundo, Dios nos llama a permanecer firmes y a no dejarnos contaminar, sino a mantenernos, porque ese es el mundo. Es decir, el mundo tiene una corriente y esa corriente pretende arrastrar a las personas en la manera de pensar de la cultura actual, ¿no? Lo que dictan los medios de comunicación, lo que dicta la moda, incluso lo que el gobierno y los famosos pensadores o filósofos determinan, o lo que la mal llamada ciencia establece. No estamos en contra de toda la ciencia, pero toda ciencia que niegue a Dios, niegue sus principios, niegue la Escritura, entonces es como dice la Escritura, la mal llamada ciencia. Bien. Entonces contestábamos la pregunta, ¿por qué Apolo se niega a ir a Corinto? ¿Por qué en ese momento Apolo se niega a ir a Corinto? ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 16:12? Acerca del hermano Apolos, dice, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. ¿Por qué Apolos no quería ir en ese momento? Habíamos visto en esencia dos razones. La primera razón, porque él estaba en otra parte ejerciendo un ministerio. Él estaba ejerciendo un ministerio, es decir, Apolos no era un hombre desocupado. Probablemente cuando Pablo le dijo a Apolos que fuera, él seguramente estaba ocupado en el ministerio en algún otro lugar edificando. Entonces él no podía ir en ese momento. Y la otra razón es que debido al sectarismo que había en la iglesia de Corinto y que había llegado a oídos de Apolos, entonces Apolos determinó no ir en ese momento. ¿Para qué? Para que pues, no hubiese lugar a sectarismos, no hubiese lugar a más divisiones. Es decir, él consideró quizá que no era conveniente en ese momento ir por causa de las divisiones que habían en la iglesia. Entonces de pronto también por eso se abstuvo de ir. En cualquier caso, fuese uno o fuese otro, pues Apolos tendría razones de peso y pues no era porque estuviese en contra de Pablo, sino que él ejerció ministerio, ¿no? Bueno, vamos entonces ahora a hablar respecto al ánimo y a la exhortación a la sujeción. ¿Qué es lo que vamos a considerar del versículo 12? Del versículo 13, vamos a tomar versículo 13, ahí dice versículo 12, sí señor, porque es el que ya habíamos considerado, pero entonces vamos a tomar versículo 13 y versículo 14. Bueno, de los versículos 13 al versículo 18, como ustedes pueden notar ahí, el título es Ánimo y exhortación a la sujeción. Ánimo y exhortación a la sujeción. Son esos dos temas que vamos a considerar de los versículos 13 al versículo 18.
recordemos, esto a su vez hace parte de ese gran tema de 1 Corintios, como es las instrucciones y los saludos finales de Pablo. Entonces aquí una de las instrucciones consiste en animar y exhortar a los hermanos. Primero vamos a hablar del ánimo de los hermanos, Es decir, el animar a los hermanos lo encontramos del versículo 13 al versículo 14. Repito, el ánimo el ánimo en esencia a los hermanos lo encontramos en el versículo 13 y el versículo 14. Pablo no solamente, reprendía por las fallas que había en Corinto, también era un hombre que animaba, que estimulaba, ¿cierto? Que daba básicamente ese aliento a las iglesias, en este caso a Corinto, lo necesitaban, ¿no? ¿En qué consiste ese ánimo? Versículo 13 al versículo 14. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Todas vuestras cosas sean hechas en amor. Tal parece, de acuerdo a lo que leemos, que cada ánimo o cada frase o cada instrucción que Pablo da aquí, cada palabra de ánimo, tiene que ver con algún problema que se ha presentado en Corinto. Es decir, tiene que ver con algo que estaba sucediendo mal en Corinto y Pablo estaba animando a que saliesen de ahí, de ese problema, de esa circunstancia, de esa situación. Entonces, cada exhortación es como una recapitulación de los problemas anteriores, pero ahora en modo de ánimo, de estímulo, es decir, animándolos a que no siguiesen más dentro de cada uno de esos problemas. A medida que avancemos vamos a entenderlo un poquito mejor, ¿sí? Pero, es decir, cada cosa que está diciendo el versículo 13 al 14 tiene que ver con algún problema que ellos tuvieron, bien sean las divisiones, bien sea el ejercicio de los dones espirituales. Entonces, para cada instrucción, pues, o cada palabra de ánimo, hay pues un problema que está correcto, una medicina. Como una vacuna, corresponde cada palabra de ánimo a eso que estaban pasando ellos. Estaban atravesando pues por ese tipo de circunstancias. Entonces, cada palabra de ánimo o cada frase de ánimo corresponde a un problema que está siendo tratado, ¿sí? A un problema que está siendo corregido. Y vamos a verlo a continuación. Primero, ¿cuál es la primera palabra que dice? Versículo 13 al 14. Velad. Velad. Esa palabra significa estar alertas. Esa palabra significa estar despiertos. Esa palabra básicamente es estar con los 5 sentidos. Contrario a velar es dormir. El dormir de una u otra forma es un estado de inconsciencia, o por lo menos inconsciencia de nuestra percepción aquí en ¿cierto? En nuestras actividades. Entonces Pablo les dice que estén alertas, que estén despiertos. Beacón parafrasea esto como diciendo: no tomen vacaciones del Señor, ¿sí? Es decir, no, en la vida cristiana no hay tal como vacaciones de Dios. Si vamos a vacaciones, vamos con el Señor, pero no podemos tomarnos vacaciones de Dios. De pronto David, esto me hace acordar a David, se tomó vacaciones cuando había guerra, cuando los reyes se acostumbraban a ir, y eso fue un desastre espiritual para él. Entonces, los cristianos no somos llamados a tomar vacaciones, que es lo que se nos está parafraseando, ¿no? Entonces, este velar es más significativo al considerar todo ese tipo de problemas que había en la iglesia. Al haber tantos problemas, Pablo les dice que estén alertas, que estén atentos, que no se dejen mover ni arrastrar por todo ese tipo de situaciones que estaban presentándose, ¿no? Problemas como cuáles: divisiones, celos, inmoralidad, borracheras, idolatrías, ¿sí? Y falta de amor. Lo habíamos visto en el uso incorrecto de los dones. Algunos los usaban quizá para jactarse o para su propio beneficio. Entonces el apóstol Pablo les está diciendo que tenían que velar, que tenían que estar alertas, ¿no? Ese concepto de velar, habíamos dicho que lo aclarábamos más en Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 4 al 7. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 4 al versículo 7. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros, que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces Pablo aquí está diciendo, no seamos como los demás, sino velemos. Corinto era una ciudad dada al pecado, a la inmoralidad. Recordemos el templo de Venus o de Afrodita. Entonces era una ciudad dada al desenfreno, a los excesos. Era una ciudad que tenía mala fama. El término, habíamos dicho, corintizarse, era como un equivalente al llegar a las costumbres de Sodoma. Algunos comentaristas identifican que ese término vino a denotar entonces pues esa degradación que había en Corinto. Ante esas cosas que tenían que hacer los creyentes, estar alertas, porque estaban dejando infiltrar algunas cosas de su cultura, como cuáles: la inmoralidad, la idolatría, las borracheras, correcto, todo eso hacía parte de su cultura y ellos estaban dejando contaminar de eso. Entonces por eso Pablo les dice, velen, velen. ¿Sí? Entonces, seguimos. ¿Cuál es la siguiente palabra que aparece? Perdón, en la parte de velar, ¿está incluida la oración ahí? Está incluida la oración, ¿sí? Velando. El velar también se relaciona con la oración. Perseverad en oración, velando en ello con acción de gracias. O sea, estar alerta, no bajar la guardia. Segunda afirmación. 1 Corintios 16:13. Estar firmes en la fe. ¿Sí? Estar firmes en la fe. Ese es el siguiente punto. ¿Y a qué hace referencia con estar firmes en la fe? Esto es un llamado a la estabilidad, y cuando hablamos de la fe estamos refiriéndonos a la doctrina, a la enseñanza, ¿sí? Estamos refiriéndonos al contenido del Evangelio, de la Escritura. Entonces aquí está hablando que estén firmes en la fe, es decir, estén firmes en las convicciones que les han sido dadas, en lo que ustedes han sido instruidos, ¿sí? Entonces aquí está hablando de esa vida, una vida de obediencia también, dicho sea de paso, es decir, a que estén firmes en las enseñanzas. En otras palabras, a que lo que han recibido lo obedezcan, lo que han recibido lo obedezcan. Ahora, otros pasajes que se refieren a la fe en un contexto similar a este, estamos diciendo que la fe en este sentido es el cuerpo de doctrina, es decir, la enseñanza bíblica. La fe es cierto que tiene que ver con la confianza, la seguridad, ¿cierto? Pero en este contexto específicamente se está refiriendo a la enseñanza del Evangelio. Pasajes como, solamente los voy a citar, Romanos capítulo 1, versículo 5, dice el apóstol, y por quien recibimos la gracia del apostolado para la obediencia a la fe, es decir, para obedecer lo que se nos ha dado a través de la Escritura. También Filipenses capítulo 1, versículo 27 se refiere a la fe como a la Escritura, al Evangelio. Dice allí en Filipenses capítulo 1, versículo 27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, es decir, combatiendo por la doctrina, por la enseñanza del Evangelio, por procurar guardar y proclamar la palabra. También Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 12, dice,
pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Ahí la buena profesión quiere decir la profesión de fe. Es decir, habiendo reconocido la enseñanza, habiendo reconocido los puntos del Evangelio. A eso se está refiriendo allí. Y Judas capítulo 3 se refiere entonces también de manera similar, versículo 3. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Esa fe dada una vez a los santos se refiere a la enseñanza del Evangelio, es decir, la doctrina que le ha sido dada a los santos. Es decir, que nosotros hemos de combatir por la fe que nos ha sido dada una vez y para siempre, es decir, la Escritura, de Génesis a Apocalipsis. Y en esto yo soy muy enfático. De aquí sacamos toda experiencia extrabíblica. Descartamos del todo las experiencias extrabíblicas, como por ejemplo sueños, visiones, experiencias cercanas a la muerte. Pues no todas, pero sí una gran mayoría de experiencias que han surgido y que no tienen coherencia con la Escritura. Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es ir a la palabra profética más segura que la Escritura, ¿sí? Dejando a un lado experiencias de otros. No es que el Señor me llevó a tal o a cual lugar, me llevó al infierno, sí, muchas de esas experiencias pues no tienen sustento y fundamento bíblico. Es decir, que en vez de caminar y pisar un terreno frágil, hemos de pisar sobre terreno fuerte que es la Escritura. Vamos a la fija con la Escritura. No tenemos que acudir a experiencias extrabíblicas. Y si alguien afirma tenerlas, pues debe estar todo muy bien sustentado por la Escritura, ¿cierto? Pero por eso no las patrocinamos, nada de eso. ¿Bien? ¿Cuál es nuestra palabra profética más segura? La Biblia, la Escritura. Entonces, por eso dice que estén firmes en la fe, no se dejen mover por filosofías, por visiones, ¿cierto? Porque así como estaba la sana doctrina, también se iban a levantar falsos maestros y falsas doctrinas. Entonces, ¿cuál era la mejor manera de mantenerse firme frente a esas falsas enseñanzas? Pues permanecer en la verdadera fe, en la que tenemos en la Escritura, la Biblia. Bien. Entonces, los corintios estaban rodeados de una cultura idólatra, ¿sí? Y una cultura inmoral. Ante esa presión externa, entonces el apóstol Pablo está instando a los creyentes a que permanezcan firmes en la fe y no se dejen arrastrar de la cultura que les rodea. Una vez más estamos haciendo referencia a esto, ¿no? Y también habían filosofías y habían doctrinas completamente anticristianas. ¿Como cuáles? 1 Corintios capítulo 15, versículo 12, una de ellas. 1 Corintios 15, 12, estamos ahí cerquita, podemos ir. 1 Corintios 15, 12 dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? O sea que se estaba atentando contra la fe del Evangelio, contra el conocimiento. ¿Qué nos dice el Evangelio? Que Cristo resucitó. Entonces, si se predica que Cristo resucitó, ¿cómo algunos de entre vosotros, o sea, de entre los mismos corintios, estaban dentro de la iglesia? Y esto no es herético decirlo. La misma Biblia dice en 1 de Juan que se levantaron falsos creyentes. De entre los mismos creyentes dice, salieron de vosotros, pero no eran de vosotros porque no permanecieron con vosotros, ¿sí? De entre ellos mismos se levantarían entonces maestros que hablarían conforme a sus propias concupiscencias, a los cuales tocaba identificar, ¿cierto? Y tocaba señalar claramente, o sea, discernir la verdad del error. Entonces, por eso les está diciendo que estén firmes en la fe, porque habían corrientes como, por ejemplo, el negar la resurrección de Cristo entre los muertos. Bien, seguimos. ¿Cuál es la siguiente instrucción? Portaos varonilmente. Es la siguiente instrucción. Portaos varonilmente.
¿Y esta exhortación a qué hace referencia? ¿A qué problema de la iglesia hace referencia? Que se porten varonilmente, o sea, con valor, muy bien. ¿A qué problema específicamente podría estarse refiriendo? Dentro de los que ya mencionamos. Yo veo este problema o este ánimo enfocado al problema que ellos tenían de la inmadurez. O sea, se portaban como niños, no como hombres. No estoy diciendo que no hayan mujeres, sino que tanto en mujeres como hombres debía existir esa madurez cristiana que se esperaba de ellos, porque eran personas que tenían conocimiento y tenían dones, pero no se estaban portando varonilmente. Es como decir un jugador, un crack, un jugador de fútbol, pero sin disciplina y sin principios. No ha sucedido, por ahí hay uno que es un prodigio en el fútbol, ¿cierto? Pero no tiene principios, no es persona, no es decente, ¿cierto? Tiene muchos conflictos. Entonces, una persona, bueno, no voy a dar nombres, pero yo creo que esa persona juega muy bien, pero no tiene la madurez como persona que se requiere. Juega muy bien, pero escándalo tras escándalo, pelea tras pelea, ¿cierto? Excentricidades tras excentricidades. Entonces tiene el talento, pero no tiene la madurez. Entonces, ¿de qué sirve una persona así? Para poco, ¿no? Para poco. Pues aquí estamos viendo el caso similar, o sea, aplicándolo a lo que estamos refiriéndonos de la madurez espiritual. Personas que tenían conocimiento, tenían dones, pero muchos de ellos carecían de madurez. Entonces, por eso Pablo creo que les está diciendo que se porten varonilmente. ¿Por qué? Porque entre ellos habían divisiones, y las divisiones eran símbolo o sinónimo ¿de qué? ¿Señal de qué? De inmadurez. Ya lo habíamos visto. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 4. Dice que Pablo quería hablarles como a grandes, pero no les pudo hablar como a grandes, sino como a niños, porque todavía habían divisiones entre ellos, ¿cierto? Entonces, Dios nos está llamando a la madurez, es decir, recibamos lo que se nos está diciendo con toda madurez, o sea, personas que ya deberían demostrar un grado de desarrollo en la vida cristiana. También habíamos visto en 1 Corintios capítulo 6, cuando pasamos por allí, que se acusaban ante los tribunales mundanos. Es decir, no eran capaces de resolver sus problemas entre ellos y acudían a los tribunales seculares para que los incrédulos le resolvieran sus problemas, sus conflictos. ¿Acaso ellos no tenían como cristianos el deber de resolver sus problemas internamente, es decir, dentro de la misma iglesia? Entonces eso era evidencia de inmadurez, ¿sí? 1 Corintios 14, 20, cuando hablábamos también de los dones, dice allí: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Por qué Pablo les estaba diciendo eso? Porque hacían lo contrario, estaban pensando como niños. Tenían los dones, tenían el conocimiento, pero no tenían la madurez. Similar lo que dábamos como la analogía de este jugador de fútbol: juega muy bien, tiene técnica, pero no tiene disciplina, no tiene madurez. Entonces es lo que estamos revisando, ¿no? Siguiente. ¿Cuál es la siguiente palabra que aparece de ánimo? La siguiente palabra: esforzados. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. La última palabra dice: y esforzados. Esforzados, ¿a qué hace referencia? Demuestra que la vida cristiana no es solamente esperar el sentir de Dios. O sea, yo espero a que me nazca o se me manifieste. No, esforzados. Pablo le decía a Timoteo: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Entrar por la puerta estrecha no es algo sencillo, ¿cierto? Requiere un esfuerzo. El Señor está hablando de un esfuerzo. Recordemos lo que habíamos hablado ayer
respecto al reino de los cielos, ¿cierto? El reino de los cielos sufre violencia, es decir, se comparte, se predica y se abre camino el reino de los cielos de manera impetuosa, ¿cierto? Lo estoy diciendo en buenos términos. Dice que solo los violentos lo arrebatan, es decir, los valientes procuran entrar en él. ¿A qué se refiere valientes? Se refiere a personas que se esfuerzan a pesar de la oposición, porque el mundo ofrece esa oposición, y el ser violentos, valientes, esforzados, hace referencia a ir en contra de la corriente del mundo y determinar seguir a Dios aunque cueste. A eso se refiere la violencia, es decir, voy en contra de mi propia naturaleza, voy en contra de la cultura, voy en contra incluso de lo que mis familiares puedan decirme. O sea que es un camino que requiere esfuerzo, ¿sí? Entonces, Gálatas, ya hemos citado Gálatas 5, del 16 al 17, anda pues en el Espíritu, dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Es decir, hay un conflicto en nosotros, hay que esforzarnos, ¿sí? Hay que esforzarnos, no todo molidito, no todo así sencillo, no tenemos que esforzarnos, ¿cierto? Y es a lo que el apóstol Pablo está hablando acá, ¿no? Vea cómo expresa al respecto de esto que esforzarse significa ejercitarse en el Señor. Indica la capacidad para hacer y sufrir toda su voluntad. O sea, se esfuerza, es diligente a pesar de que el mundo esté en contra, a pesar de que el mundo se oponga. Bien, seguimos. ¿Cuál otra exhortación? Ánimo. ¿Qué más sigue? Versículo 14. Todas vuestras cosas sean hechas, dice, en amor. Con amor. Con amor. ¿Esto a qué hace referencia? ¿A qué problema de la iglesia hace referencia? ¿Se acuerda que ellos ejercían los dones, pero a veces de manera egoísta? Y por eso Pablo escribe ese gran capítulo 13 de 1 Corintios. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Por qué Pablo les está hablando de esa manera? Porque ellos se jactaban de los dones, pero no los ejercían en amor. Y el propósito de los dones era la edificación de la iglesia. Por eso cuando habla del amor, está hablando del prójimo, del hermano específicamente, el hermano en la fe. Todas las cosas sean hechas en amor. O sea, consideren también la edificación de la iglesia. No lo hagan por celos, no lo hagan por disensiones. ¿Se acuerda? Ellos se acogían a Pedro o a Apolos, pero no lo hacían en amor, ¿cierto? ¿Qué resultaba de eso? Las peleas. De eso entonces resultaban las divisiones. A eso entonces hace referencia el apóstol. Entonces, cuando habla de que todas las cosas sean hechas en amor, nos recuerda el uso indebido de los dones por parte de ellos, ¿cierto? Nos recuerda el uso indebido y desconsiderado de los dones por parte de los corintios, que no buscaban, algunos de ellos no buscaban la edificación de la iglesia, sino el beneficio propio. Pablo ya les había exhortado respecto a que por encima de los dones debe estar la preeminencia del amor. ¿Se acuerda? Y como lo habíamos visto en 1 Corintios capítulo 14, versículo 1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Pero ¿qué es lo primero que dice? Seguid el amor. Esto es en orden de prioridades. Sigan el amor, procuren luego los dones espirituales, ¿cierto? Pero sobre todo que profeticen. ¿Sí ve el orden? Amor y luego dones espirituales. Y el versículo 12 dice luego, así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ustedes que anhelan los dones espirituales, procuren abundar en ellos, pero ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Es decir,
que debían ejercerlos ¿cómo? En amor. En amor o con amor, ¿sí? Para no jactarse ni buscar satisfacción propia. Entonces, ¿está claro este punto del ánimo? Sí, Señor. Bien. Ahora pasamos al siguiente punto. O sea, dijimos que íbamos a tomar del capítulo del 1 Corintios 16, del versículo 13 al versículo 18 para hablar de ánimo y exhortación a la sujeción. Hablar de ánimo y exhortación a la sujeción. Ya hablamos del ánimo, versículos 13 y 14. Ahora vamos a hablar de la exhortación a la sujeción. Vamos a leer entonces para ello 1 Corintios, donde estamos, capítulo 16. Primera de Corintios, capítulo 16, versículo 15 al versículo 18. Dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Entonces, estamos viendo la familia de Estéfanas. Estamos considerando entonces la familia de Estéfanas. ¿Quién fue Estéfanas? Estéfanas fue una persona que vivía en Acaya. Algunos dicen que en Atenas pudo haberse convertido, es decir, Atenas era una ciudad muy cerquita, como decir Zipaquirá, Cajicá. Atenas era relativamente una ciudad cerca a Corinto y por eso probablemente estaban, por esa razón, seguramente, pues Estéfanas se convirtió por el ministerio del apóstol Pablo. Entonces, al estar en el ministerio del apóstol, en esencia, pues él se convierte, Estéfanas, pero no se convierte solamente él. ¿Quién se convierte también? La familia completa. Entonces Pablo está refiriéndose a la familia completa, que eran todos colaboradores en el ministerio de Corinto. Eran todos colaboradores en el ministerio de la iglesia en Corinto. Es a quienes nos estamos refiriendo, ¿no? Y dice allí el apóstol Pablo entonces, aquí está, estaba ubicando la diapositiva. Bien, entonces aquí les presento continuamos en donde estábamos. Y decimos entonces, con respecto a esta sujeción, que Estéfanas, ¿cierto?, se convirtió por la predicación de Pablo y fueron los primeros creyentes en esa región. Recordemos que Acaya era una región que involucraba Atenas e involucraba Corinto. Y por ser los primeros, seguramente Pablo los bautizó. Ya después Pablo no bautizó, ¿cierto? Porque el énfasis, dijo Pablo en el capítulo 1, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Sí? El énfasis de Pablo era la predicación del evangelio. Eso no significaba que no bautizara. ¿Por qué los bautizó a ellos? Seguramente porque eran los primeros creyentes, no había nadie más que lo hiciera en ese lugar y en ese momento. Por eso Pablo, pues, los bautiza. Es por esa razón. Perdón, una pregunta.
¿quiénes pueden bautizar? Bueno, yo asumo que, de acuerdo a la Escritura, personas maduras que tengan testimonio, que tengan testimonio. Por ejemplo, cuando Felipe iba con el etíope, pues ¿a quién le tocó? Felipe no habían celulares, sí, aunque el Espíritu lo transpuso de un lugar a otro, pero Felipe no podía, espéreme un momentico, aquí le llamo a Pedro, ¿no? El que estaba disponible, es decir, Felipe tenía la madurez, el testimonio suficiente para en ese momento bautizar al etíope. Entonces, ¿qué se requiere una persona que bautice? Pues yo sí creo que debe tener una autoridad. Juan el Bautista tenía autoridad cuando bautizaba para arrepentimiento, ¿sí? Y yo creo que el día de Pentecostés, pues Pedro debió presidir, así como presidió la predicación, también debió haber presidido el bautismo, ¿sí? Y Apolos también, sí, por eso había esa división en Corinto, porque unos decían yo soy de Apolos, ¿cierto? Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, seguramente porque pues ellos con la autoridad de Dios bautizaban, pero algunos dejaron de centrarse en el evangelio que ellos predicaban y se centraron fue solamente en la persona, en la personalidad, ¿sí? Como ocurre hoy en día, que hay sí, yo soy de tal pastor, yo soy de tal congregación y hay como un sectarismo. Y pues yo a veces procuro evitar eso. Por ejemplo, hoy que estamos en la cárcel hay un señor que últimamente está yendo al mismo horario que nosotros vamos. Es un señor que no ha tenido problema, digamos, con decir, no, venga, venimos a predicar a Cristo. Yo no percibo celo en él. Al principio yo tenía como, más bien el recelo lo tenía yo. Pero ya el Señor hoy, por ejemplo, me dijo, comparte usted la palabra, yo quiero ser hoy edificado. ¿Sí? Y aunque pues yo me sujeté y yo me sujeté y pues lo hice porque pues él se supone que tiene más tiempo allí y yo procuro pues como alguien que esté ahí al frente, no tomar yo pues la batuta. Cuando no hay nadie, pues yo lo hago, pero procuro si está el hermano que tiene más tiempo o tiene más, sí, más tiempo allí y madurez también, pues yo espero a que él determine. Entonces no debe haber ese sectarismo, no debe haber ese tipo de cosas, sino que el Dios que predicaba Pablo, el Dios que predicaba Apolos y el Dios que predicaba Pedro, pues Apolos, Pedro y Pablo predicaban al mismo Cristo, ¿no? Entonces vamos a tomar versículo 15 al 16. Dice la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, es decir, los primeros que creyeron en esa región. Por eso Pablo los bautizó, según 1 Corintios 1, versículo capítulo 1 de 1 Corintios. Estamos hablando de la familia de Estefanas. Y este mismo Estefanas es del capítulo 1, versículo 16. También bauticé a la familia de Estefanas. De los demás no sé si ha bautizado a algún otro. Es decir, ¿por qué Estefanas? Ya dijimos, porque es de los primeros que creyeron. Y pues al no haber más allí, alguien sí, o sea, Pablo a quién le decía que los bautizara si es que apenas estaba empezando la obra. Entonces, Pablo los bautizó y ellos a partir de ese entonces, pues se constituyeron los líderes. ¿Por qué? Pues, ¿qué razones se daría para que ellos asumiesen esa batuta o el presidir en la iglesia de Corinto? Ya lo vamos a ver entonces. Son los primeros, en primer lugar, como ya dijimos, son los primeros convertidos. Eso les da, pues, autoridad, que llevan más tiempo, se supone que tienen más tiempo en el Señor. Segunda razón que encontramos es que se han dedicado al servicio de los santos. Si hay algo que Dios honra, ya lo vamos a ver con versículos, si hay algo que Dios honra en medio de la congregación y en medio de las personas, de los ancianos, de los siervos, de los pastores, son aquellos que sirven a los santos, aquellos que son ministros, ¿cierto? El Señor los honra, es lo que dice la Escritura, ya lo vamos a citar. ¿Y qué hacían ellos? Ellos, contrario a enseñorearse de los santos, ¿qué hacían? Los servían. Entonces, ¿qué implicaba que sirvieran a los santos? Primero, pues que ellos estaban involucrados en el ministerio.
Ellos servían, o sea, no solamente asistían al lugar, sino que ellos de una u otra forma tomaron liderazgo, tomaron parte, para que nos demos cuenta que no todo en Corinto pues era malo, no. No significaba que las divisiones era un problema de carácter general, es decir, que todo el 100% de la congregación andaba en ese sectarismo, no. Estéfanas, junto con su familia, eran ese tipo de creyentes que estaban en la iglesia, pero no participaron de muchas de las fallas que habían en Corinto. Y esto nos da otro principio, el principio de que hay personas que no les gusta la exhortación o hay cosas que no comprometen la doctrina y que no están de acuerdo, ¿sí? Yo esta semana me encontré con una persona que perteneció a la congregación y una de las cosas por las cuales se fue a la congregación era porque él decía que no lo saludaban bien, que no, pues para él saludarlo bien es que se acercaran, ¿cierto? Le dieran pues el ósculo santo y él consideró que no, que eso no estaba bien, que él no se lo aguantaba y que se iba. Si es un asunto, o sea, es un asunto fundamental de la doctrina, yo no lo creo. Entonces, más bien, como creyentes debemos es participar en la edificación, en ayudar a la iglesia. O sea, cuando la iglesia más lo necesita, me he de ir. Claro, o sea, si ese asunto no es fundamental, o sea, ese asunto, el que me saluden o no me saluden con ósculo santo, no implica que la doctrina esté comprometida. Si esa misma persona hubiera dicho, no es que allá negaron que Cristo es Dios, bueno, eso sí ya es otra cosa, ¿cierto? No es que allá dijeron que la salvación no solamente no es por gracia, sino también por obras, entonces eso ya sería algo delicado. Ahí sí, ¿cierto? Pero por la doctrina, no viene por... sí, y venimos a ayudar a... Entonces, ¿cuál debería ser más bien la actitud de ese hermano que se fue por esa razón? Bueno, hay varias, pero una de esas, y de las que me mencionó, no eran razones que yo vea por la escritura fundamentales, es decir, que hubiera dicho, no, es que allá el pastor toma cerveza, es que el pastor está en pecado, es que el pastor no nos da ejemplo, es que el pastor no. Trivialidades como esas fueron motivo para que él se fuera. Pero dése cuenta que el hecho de que ocurran cosas en las iglesias que no comprometen la doctrina o no comprometen el testimonio y el buen nombre de la congregación, no son causal para yo abandonar la congregación. Todo lo contrario, debemos apoyar, debemos respaldar en oración la congregación si esas cosas se están dando, ¿sí? Imagínense a este siervo, a Estéfanas, no, yo me voy porque es que allá hay celos, hay borracheras, sí, claro, eran cosas delicadas, pero ellos, contrario a irse, ellos se quedaron para ministrar, para permanecer, para edificar, para exhortar, ¿sí? Entonces, los problemas en Corinto no fueron causales para que ellos se fuesen, sino más bien permanecieron y apoyaron el ministerio, ¿no? Y eso que lo de Corintio era más serio, y sin embargo Estéfanas no se hizo a un lado junto con su familia. Entonces, ¿qué hicieron? Estaban involucrados en el ministerio de la iglesia, ¿sí? Y esto que podía incluir el prestar su casa para las reuniones. También eso podía, o sea, ellos sirvieron a los santos. ¿Cómo? No tenemos dónde reunirnos. En esa época no era los auditorios o las bodegas que hoy se utilizan para reunir las iglesias. ¿Cómo era en esa época? En esa época era en las casas, en las casas. Entonces seguramente ellos cómo sirvieron a la iglesia, no lo dice la escritura, pero probablemente dentro de ese servicio a los santos involucró el prestar su casa, porque si eran líderes, probablemente hubieran prestado la casa para reunirse ahí, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Pastorear la iglesia, es decir, ellos asumieron el liderazgo de la iglesia, eso no es como lanzarse a la alcaldía o a lanzarse a algún puesto de elección popular, ¿cierto? Porque la gente a veces lo hace, pero persigue el poder. Pero ellos, a veces el ministerio pastoral y el ministerio de liderazgo es un ministerio que requiere sacrificio, entrega, rechazo, ¿sí? Es un ministerio a veces que no es fácil. Entonces ellos lo asumieron, es decir, pagaron el precio y asumieron el liderazgo y el pastoreo de la iglesia. ¿Qué más hicieron? El enseñar y predicar la palabra. Y el enseñar la palabra no es simplemente vaya y lea una porción, no.
es, además de leer la porción, escudriñar, estudiar, es decir, eso requiere una preparación como la que tuvo Apolos. Entonces ellos pagaron el precio. Seguramente si no eran a tiempo completo, es decir, si todavía tenían labores además de predicar, pues tenían que hacer doble esfuerzo porque trabajaban para obtener su sustento y además de eso predicaban. Probablemente estaban de tiempo completo porque pudieron ir hasta donde estaba Pablo. Es decir, un viaje relativamente que tardaba tiempo, es decir, mientras iban, mientras estaban con Pablo y mientras regresaban, seguramente les requería que tuviesen tiempo completo dedicado a la obra, ¿no? Entonces, eso haría que ellos pues tuviesen esa autoridad, ser involucrados en el ministerio. Y también ¿qué? Buen testimonio. Ellos tenían buen testimonio. Eran personas que Pablo podía recomendar. Aunque Pablo no estaba todo el tiempo con ellos, Pablo conocía sus vidas de una u otra forma porque ya llevaban tiempo en el Evangelio, entonces Pablo podía confiar en ellos. Por eso Pablo los recomienda. Pablo los recomienda. Entonces estamos viendo en estos versículos las características de los hermanos. Entonces en el versículo 15 que estamos mencionando, las características de la familia Estéfanas. Y en el versículo 16, para la próxima, si Dios lo permite, hablaremos de la petición, o sea, por cuanto son personas de testimonio y que han pagado un precio, que han servido a los santos, ¿qué está pidiendo Pablo a la iglesia de Corinto? Versículo 16, os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan, o sea, personas de testimonio. Entonces, por cuanto eran personas que daban ejemplo en todo, Pablo les dice, a esas personas me hacen el favor y se sujetan, ¿sí? Porque el testimonio y el precio que han pagado da lugar a que así fuese. Bien, vamos a orar. Señor, gracias por mostrarnos el modelo, Señor, de la iglesia primitiva, Señor. No es perfecto, Señor, pero es una directriz que nos das, que nos concedes, para que de manera similar nosotros aprendamos, aún incluso de los fracasos de ellos, Señor. Que nosotros huyamos de toda división, de toda inmoralidad, de todo exceso, Señor, de toda falta de amor en medio de nosotros, Señor. Esta es una exhortación también para nosotros, porque quizá no estamos mejor, quizá necesitamos esta palabra para que pongas todas las cosas en su lugar, Señor, sirviendo a los santos, Señor, sirviendo a tu pueblo, Señor. Gracias te damos, Señor, y te bendecimos por esta bendición que tú nos has dado, Señor. El privilegio de ser llamados tu pueblo, Señor, ser llamados tus hijos, Señor, es de verdad reconfortante, Señor. Ayúdanos, así como Apolos, mantenernos firmes en medio de la cultura, Señor, en medio de todo ese bombardeo de pensamientos, Señor, de corrientes que se levantan, pero Apolos estuvo firme, Señor. Asimismo la familia Estéfana, Señor. Fueron los primeros, fueron fieles, Señor, no solamente en antigüedad, sino también en testimonio, Señor. Que nos ayudes a ser personas que como ellos podamos servir a los santos en el ministerio y de la forma que nos lo has permitido, Señor. Que nos lo has permitido, Señor. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra. Quédate en medio de nosotros y síguenos edificando en todo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.